Hola, ¿sí? Para que nosotros entendamos lo que es la curación cuántica, pues lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra materia prima, o sea, qué es lo que vamos a utilizar, y lo que vamos a utilizar en la exposición de manos es precisamente la luz, ¿sí? Y la luz, para que nosotros pudiésemos determinar la luz, o qué es la luz, pues pasó muchísimo tiempo y muchísima gente tratando de encontrar qué es la luz. La luz, agarramos y decimos, pues es todo lo que se refleja en las cosas, sí, pero ¿por qué se refleja? Porque pues, la luz es materia, ¿sí? Y se tardó miles de años el hombre en determinar cómo es que era posible demostrar que la luz tiene cuerpo, que la luz es materia, ¿sí? Y el trayecto nos lleva a través de lo siguiente. Y créanme que si es necesario mencionar todo lo que voy a mencionar, porque hay gente que luego me pregunta, oye maestro, ¿para qué tengo que saber todo el desarrollo de la física cuántica? Si yo lo único que quiero aprender es cómo poner las manos, pues sí, pero pues, ¿qué es lo que estás poniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a transferir? Si no sabes qué es, pues cuál es el chiste, ¿no? O sea, para nada. ¿Sí? Pero entonces aquí lo que nosotros tenemos que aprender es qué materia prima es la que utilizamos para hacer la imposición de manos y entender qué es esa materia prima. Y esa materia prima, como les decía, es la luz, ¿sí? Y el estudio de la luz, pues ya lleva muchísimos miles de años, ¿sí? El hombre tratando de entender qué es la luz. Desde la época de los griegos quisieron saber qué era la luz y encontraron que la materia en sí está compuesto de partículas muy pequeñas a las cuales le llamaron átomos. Dijeron que la partícula más pequeña que compone la materia es el átomo. Pero ellos se seguían preguntando, ¿y la luz tiene eso? Porque no la puedo tocar, nada más la veo, ¿sí? Entonces se siguieron preguntando si tenía cuerpo, pero no lo encontraron. Para que se pudiese encontrar dentro de lo que es la física cuántica, ¿sí? Se llevó a cabo mucho proceso. Durante la época del oscurantismo, lo que es la Edad Media, no se hizo ningún desarrollo de verdad, pero para nada, hasta que hubo un metiche por ahí que deambuló en los archivos del Vaticano, ¿sí? Y encontró que había mucha información ahí guardada, pero lo que él encontró y le llamó mucho la atención fue acerca de lo que es la astronomía. ¿Sí? Y ese señor se apellidó Copérnico, era un sacerdote polaco, ¿sí? Que deambuló por ahí en el Vaticano y encontró toda esta información y se la grabó, ¿sí? Y la empezó a desarrollar allá en su comunidad, allá en Polonia, allá empezó a desarrollar todos sus estudios para calcular lo que eran las órbitas de los planetas. Y ahorita van a entender qué tiene que ver con nosotros. Bueno, resulta que este señor se lleva todo ese conocimiento, lo desarrolla y calcula por primera ocasión la órbita de los planetas, escapándose gracias a que él llegó a ser obispo, ¿sí? Escapándose de la Santísima Inquisición, de que no lo pasaran a cuchillo o a tormento o de plano a la hoguera, ¿sí? Por andar diciendo que la Tierra no era el centro del universo. Vamos, no era ni siquiera el centro del sistema solar. Él dijo que todos los planetas circulaban alrededor del Sol. Esto 1300 años antes, 1400 años antes, ¿sí? Ya lo había dicho una científica, pues Ptolomea, en la biblioteca de Alejandría, cuando ella fue la encargada de esa biblioteca, y se llamaba Hipatia, esta mujer, hizo con cálculos euclidianos el cálculo de la órbita terrestre alrededor del Sol. Ella fue la primera que lo dijo, nada más que pues como la mataron, supuestamente falleció apedreada,
por parte de una secta religiosa que se hizo llamar los arrianos, ¿sí? Pues ya no pudo seguir desarrollando todo su conocimiento, pero ese conocimiento se quedó almacenado ahí en la Biblioteca de Alejandría y de ahí se lo llevaron a los sótanos del Vaticano, porque eso no se podía saber, ¿sí? Porque si no eso atentaba contra las creencias religiosas en aquel entonces y lo ocultaron, pero ahí se quedó. Entonces, al haber sido utilizada la geometría euclidiana para calcular la órbita terrestre, le llamó mucho la atención a Copérnico ese cálculo y lo utilizó también igual para hacer los cálculos de las órbitas de los demás planetas alrededor del Sol. Pero resulta que los cálculos que hizo en realidad fueron círculos concéntricos alrededor de un centro, nada más. Pero esos cálculos no fueron exactos. ¿Por qué? Porque las órbitas de los planetas alrededor del Sol en realidad no son órbitas, círculos exactos, ¿sí? Son ovoides, ¿sí? Son ovoides. Entonces, este cálculo se tenía que hacer de otra forma, pero ahí se quedó, ya no le dio tiempo a Copérnico de continuar esto. Ese conocimiento se le quedó a un científico, si le podemos llamar así, que fue su auxiliar o ayudante, como ustedes lo hayan querido llamar, pero ese no era sacerdote, ese nada más era su auxiliar en cuanto a lo que era el cálculo de todo este conocimiento que él estuvo desarrollando. Y entonces resulta que él se quedó con esos archivos, ¿sí? Y tiempo después, este señor se llamaba Tycho Brahe, pero él era de billete y él se dedicaba a hacer comilonas entre sus cuates y unas orgías, híjoles, pero de esas marcas diablo, así de que bacanales verdaderas de días de estar ahí comiendo, tomando y haciendo el sexo, ¿sí? Llegó como huésped en aquel entonces buscando la información, pero pues no encontraba cómo sacársela a Tycho Brahe. Otro, pues se puede decir científico, que él sí le interesaba hacer los cálculos de los planetas porque pues tenía esa obsesión, la observancia del cielo a él le llenaba y él quería calcular esas órbitas, ¿sí? Ese señor se llamaba Kepler. Pero le estuvo sufre y ¿qué creen? Que un buen día, o sea, le estuvo sufriendo porque este Tycho Brahe jamás le soltó los archivos, ¿sí? Y resulta que un buen día Tycho Brahe de una congestión intestinal se muere y no le dio nada. Y este Kepler se queda así, no puede ser, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no? Y entonces la esposa de Tycho Brahe agarra y le pregunta, ¿por qué estás sufriendo tanto? Dice, porque ya no voy a poder calcular las órbitas de los planetas. Tycho nunca me dio esa información. Dice, ¿por qué estuviste esperando que Tycho te la diera? Porque pues él es el que la tenía. Los archivos los tengo yo. No me los hubieras pedido a mí, muchacho. ¿Tú los tienes? Sí, pues. Entonces ya estaba en contacto con otro gran científico de aquel entonces que se llamó Galileo Galilei, y entonces Kepler le proporcionó los datos para que Galileo corroborara las órbitas de los planetas, pero Galileo le regaló uno de sus telescopios, ¿sí? Y jamás se conocieron físicamente. Se carteaban, tenían su propio Face, ¿sí? Tenían su propio Face, se carteaban y entonces se calcularon y los dos llegaron a la misma conclusión. Las órbitas de los planetas no son uniformes, todas son ovoides, ¿sí? Y tienen una forma elíptica, ¿sí? El Sol, aparte, para colmo, se mueve, bambolea, no siempre está en el exacto centro del sistema solar, sino se bambolea.
Y ese bamboleo es el que ocasiona que los planetas hagan esto, no esto. Si estuviera en el centro exacto y fuera quietecito, acá está tu lugar, güera. ¿Sí? Si el Sol estuviera quieto en un solo lugar, entonces quizá a lo mejor sí los planetas estarían así, pero el hecho de que se mueve el Sol, se bambolea, provoca que los planetas hagan esto. Se van más hacia un lado que para el otro. Entonces, cuando más cerca están del Sol es cuando más impulso toman y se van, y regresan, y se van, y regresan, ¿sí? Entonces, el Sol mismo es el que provoca esa fuerza centrípeta, ¿sí? Hacia afuera, o centrífuga hacia afuera, ¿sí? Y por lo tanto, la órbita de los planetas jamás es exacta. Nunca. Aún a pesar de que nosotros supuestamente en tiempo tenemos 365 días, los mayas, por ejemplo, hacían un ajuste de 5 días, 5 días y algunos minutos. Entonces ellos constantemente estaban ajustando el tiempo porque, de hecho, en el cálculo de los mayas se predice precisamente que el Sol se mueve, no está quieto, ¿sí? Entonces, en el viaje que estamos haciendo nosotros a través del universo junto con el Sol, porque el Sol también está viajando no alrededor de la Vía Láctea, sino alrededor de un vecindario al cual le da la vuelta esta es la Vía Láctea, ¿sí? Pero el Sol gira alrededor de un vecindario en donde se presume que hay un agujero negro aquí. Ahorita les explico lo que es un agujero negro, ¿sí? Entonces, este ciclo dura 26,000 años o un año cósmico. Y esto se pudo calcular con los cálculos de Kepler, ¿sí? Porque con la ayuda del telescopio pues ya se dieron cuenta que la Tierra no es el centro, que el Sol tampoco es el centro del universo y que no es más que una minucia de polvo que está flotando en el espacio y dando vueltas alrededor de un vecindario, ¿sí? Y que ese ciclo se lleva 26,000 años nada más. ¿Se pueden ustedes imaginar cuánto tiempo se tarda en darle la vuelta completa a la Vía Láctea? La Vía Láctea tiene miles de años luz de amplitud. ¿Por qué años luz? Porque un año, o más bien la distancia que recorre la luz en un año se resume así, un año luz, ¿sí? Kepler dejó todos sus datos ahí, Dios sabe quién los resguardó, hasta que llegaron a otro señor que se apellida Newton. Newton también se interesó en toda la cuestión astronómica. ¿Qué se te quedó, güero? ¿Cómo crees? Está bueno. Anda. Va. Bueno, entonces les decía, Newton fue el siguiente que continuó la cadenita de investigaciones, ¿sí? Pero Newton se abocó muchísimo a lo que era la gravedad. De hecho, pues las leyes de Newton hablan acerca de todo lo que es la mecánica y la influencia de lo que es la gravedad en el planeta, que no así en el espacio exterior, porque resulta que en el espacio exterior las leyes de Newton no aplican. Las leyes de Newton aplican aquí adentro, no allá afuera aplican otras cosas. Entonces, nos fue muy bien con las leyes de Newton mientras estuvimos nada más pensando en este plano, aquí en la Tierra, aquí a nivel de la Tierra o a nivel del mar o inclusive en el aire. Pero no allá afuera ya es otra cosa. Entonces hubo muchas inquietudes
y seguía la gran pregunta: ¿qué cosa es la luz? No la supieron contestar, no encontraron lo que era la luz. Y así transcurrieron los años y hasta que llegó otro científico que se apellidaba Faraday, también era inglés. Qué curioso, ¿verdad? Ingleses, alemanes y franceses siempre se andaban disputando el liderazgo en cuanto a ver quién desarrollaba más o a ver quién encontraba más. Entonces, Faraday se metió mucho en la onda del magnetismo y estudió mucho lo que son los imanes, pero tenía un problema. Faraday no sabía matemáticas. Todo lo que instituyó como las leyes de Faraday fue a nivel intuitivo, ¿sí? Y llegó a ser el presidente de la Real Academia de la Ciencia allá en Inglaterra. ¿Cómo le hizo? Pues solamente Dios sabe cómo le hizo para llegar a ser el presidente de esa academia. Pero el día que expuso su teoría y la comprobación experimental acerca del comportamiento de los imanes, sus colaboradores le dijeron: ¿dónde están tus cálculos? Y no los tenía. Y les dijo: los tengo en casa. Pues el día que los traigas te la vamos a creer. Mientras no presentes tus cálculos matemáticos, esto que tú nos acabas de enseñar ahorita no va a ser más que una obra de teatro, un fenómeno de circo. Y entonces se enfrentó a dos problemas. Una, en primera, tenía falta de conocimiento de matemático, pero en segunda, empezó a tener Alzheimer. Ya se le olvidaban las cosas. Perdón, desde entonces tiene. Sí, claro. El Alzheimer, sí, siempre ha existido. Es una de las enfermedades más comunes en el ser humano desde toda la vida. Desde siempre, ¿sí? Bueno, entonces, ese día, en Gayola, o sea, en la tribuna de arriba, había un cuate que estaba de observador, porque ahí en el anfiteatro pues podía entrar la gente a la parte de arriba como si fueran al cine. Era una de las diversiones de la gente, ir a ver los debates de los científicos como si estuvieran en el cine. Entonces, ahí arribita había un muchacho que se interesó en el problema y fue a visitarlo a su casa inmediatamente y pidió una audiencia con él, y sí lo pasaron, lo pasó su esposa, y llegó y le dijo: maestro Faraday, el motivo de mi visita es por dos cosas. Una, me di cuenta que usted no sabe matemáticas, así es que vengo a ayudarle a desarrollar su teoría, ¿sí? Y segunda, porque su teoría se conjunta con otras tres que ya están también igual por terminar de desarrollar. Pero vamos a trabajar con lo suyo. Y lo ayudó y presentaron los números y se convirtió en la ley de Faraday acerca de lo que es el magnetismo. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? Ahorita te digo. Después este muchacho se fue a Alemania y habló con otro científico que se apellidaba Ohm, el que estableció acerca del electromagnetismo, o sea, la medida que nosotros utilizamos para los focos o para los cables o para las lámparas o qué sé yo, o sea, la cantidad de energía que nosotros necesitamos, él lo estableció Ohm. Pero hubo otro también que se apellidaba Volt, entonces también fue con Volt. Entonces él conjuntó a Faraday, a Volt, a Ohm
y faltaba uno que era experto en cuanto a lo que es el magnetismo, ¿sí? Y del cual inclusive hoy en día las medidas de los imanes se miden en Gauss. Y a todos estos los conjuntó en una sola ley y se llama ley de Maxwell. Maxwell era ese cuate, ese joven que sabía de matemáticas un buen rato y le interesó resolver todo este problema. Maxwell dejó una ecuación de 4 incógnitas a desarrollar para que se pudiera calcular electricidad, magnetismo y obviamente electromagnetismo. Y esto formó la base de la física cuántica. Pero aún así, a pesar de formar esa fórmula de 4 incógnitas, ¿sí?, no pudo determinar qué cosa era la luz. Ya estaba determinado por Newton lo que era la fuerza de gravedad, ¿sí? Ya estaba determinado acá lo que era la fuerza eléctrica, ¿sí? Ya estaba determinado entonces también la fuerza magnética, pero faltaba la fuerza lumínica. ¿Qué era? Muchos científicos de hecho lo calculaban como si fuera el viaje a través del éter. Ellos creían que allá afuera de nuestra atmósfera estaba todo lleno de un gas que se conoce con el nombre de éter, ¿sí? Y que a través del éter viajaba la luz porque a fuerza se necesitaba, según ellos, algo a través de lo cual viajara. Porque si no había nada, pues ¿cómo iba a viajar? A menos que tuviera cuerpo. Pero ¿cómo determinar qué cuerpo es? ¿Cómo es? ¿De qué está compuesto ese cuerpo? ¿Sí? ¿Tiene materia? ¿Verdaderamente la luz tiene materia? Porque si no hay nada allá afuera de nuestra atmósfera, entonces ¿cómo le hace la luz para viajar? ¿Y cómo es que viaja tan rápido? ¿Por qué nada le estorba? ¿Por qué puede atravesar todo? ¿Sí? Y la incógnita siguió. Desde por ahí de los años 1840, 1850, que fue cuando se desarrollaron estas ecuaciones, ¿sí?, ya no hubo más avance. Todos los experimentos que se hicieron, la verdad, fracasaron. Hasta que por ahí de 1882, ¿sí?, y aunque no está integrado dentro de lo que es el desarrollo de la física cuántica, hubo dos cuates que trabajaron mucho lo que es la electricidad, ¿sí?, y permitieron que se desarrollaran cierto tipo de instrumentos con los cuales se pudiese medir lo que era la luz, ¿sí? Y esos señores, la verdad, nos dejaron plagados de inventos alrededor de nosotros, porque uno de ellos inventó el foco. ¿Quién era? Edison. ¿Y quién era su gran competidor? ¿No? Tesla. Nikola Tesla era su gran competidor. Entonces, ellos dos desarrollaron en la práctica todo esto. O sea, llevaron a la práctica. Esto ya no se quedó en la teoría nada más. Ellos lo llevaron a la práctica. Ellos lo trabajaron ya en la vida común, en la vida cotidiana. Ellos fabricaron todo lo que nosotros tenemos ahora,
¿sí? En cuanto a lo que es conducción eléctrica y electromagnética y todo, ellos lo desarrollaron, y sobre todo Nikola Tesla. Nikola Tesla nos atestó de motores eléctricos por donde quiera, ¿sí? Todo lo que ustedes vean, focos, cables, generadores eléctricos en las presas, los transformadores, las plantas eléctricas, etcétera, todo lo que es manejo de energía en nuestra sociedad hoy en día es un desarrollo de Nikola Tesla, ¿sí? Pero no se le ha querido dar el lugar que verdaderamente merece. Por egoísmo. ¿Por qué? Porque el señor pues atentó contra el gobierno de Estados Unidos y le quitaron todos los créditos. Y los créditos se los quedaron la General Electric, la Westinghouse, etcétera. Todas las compañías que se dedican a la generación de energía eléctrica todavía hoy en día, ellos fueron los que se quedaron con las patentes, se las robaron a Nikola Tesla. Nikola Tesla de hecho murió en el año de 1942, solo, triste, abandonado, enfermo, pobre, sobre todo pobre, ¿sí? En una habitación de hotel ahí en Nueva York. ¿Y él dónde era, perdón? ¿Qué? Nikola Tesla era serbio. Era serbio. ¿Sabes dónde está Serbia? Sí. Lo que era Yugoslavia. ¿Sí? O sea, era de Europa Central. De allá se vino a la edad de 25 años. Y el primer lugar en donde trabajó, ya se te cayó tu separador, el primer lugar en donde trabajó fue en una compañía que tenía Tomás Alva Edison. Porque pensó que Tomás Alva Edison lo iba a ayudar a desarrollar todas las ideas que él traía, ¿sí? Pero resulta que Tomás Alva Edison lo vio como el peor de sus enemigos y lo puso en donde menos se imaginó. Y Nikola pues dijo, no, pues aquí no, la verdad que no, y terminó peleándose con Tomás. Lo mandó mucho por allá, pero como no había quien apoyara a Nikola Tesla, pues se puso a trabajar como obrero en las obras de apertura del metro allá en Estados Unidos, todo, y ahí va a haber el metro, ¿verdad? Y entonces estuvo trabajando ahí hasta que lo localizó uno de los auxiliares de Tomás Alva Edison, y le dijo, ¿qué hace usted aquí? Dice, pues de algo tengo que comer. Dice, necesito trabajar. Yo conozco una persona que lo puede apoyar, que lo puede financiar a que usted desarrolle todo su conocimiento. Y lo llevó, y este cuate fue el de Westinghouse. Él lo apoyó y lo dejó de que desarrollara. Pero ¿qué llevó a la práctica? Esto, ¿sí? ¿Quién continuó con la teoría? ¿Sí? ¿Quién continuó con los cálculos, con la investigación acerca de qué cosa era la luz? Einstein. Einstein utilizó el trabajo de este otro cuate. ¿No se imaginan? Max Planck. Max Planck. Max Planck, de plano, él sí agarró y dijo, la luz tiene cuerpo. La luz es una partícula, es más, es un conjunto de dos partículas, ¿sí? Una, dijo, se llama electrón y comprende al mundo material, y otra se llama positrón y comprende al mundo inmaterial, ¿sí? ¿Cómo al mundo inmaterial? Sí, porque debe de haber un equilibrio, ¿sí? Es antimateria. O sea, desde hace 120 años se conoce lo que es el electrón y lo que es el positrón. Por lo tanto, se entiende lo que es la materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y se entiende lo que es el positrón, o sea, la antimateria, que es la parte negativa. Viajan juntas
aparentemente son inseparables, ¿sí? Y son partícula, pero vibración a la vez. O sea, viajan como una vibración, pero es una partícula que viene ondulando. Zum, 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 y no se detiene hasta que se estrella con algo. Y ese algo no lo retiene, lo refleja. Y lo refleja como un color. Como un color. Porque hubo un desarrollo que dejó pendiente Newton. Y dejó pendiente porque llegó su mayordomo y le dijo: señor Newton, la cena está servida, en un momento voy. No, señor, es que se va a enfriar. Está bien, ok. Y se salió de la habitación, en una habitación oscura, con un prisma colocado en un rayo de luz, y ese rayo de luz nunca se dio cuenta Newton que estaba proyectando colores en una pared. No volteó, nunca regresó a esa habitación. Y entonces el estudio que tenía Newton acerca de eso se quedó trunco, hasta que alguien por ahí en el año de 1760, algo así, volvió a hacer el mismo experimento, ¿sí? Y se dio cuenta que la luz tiene 7 colores, o sea, tiene 7 vibraciones distintas. Y esas vibraciones, increíblemente, cuando ustedes ven el espectro lumínico proyectado en una pantalla en un cuarto oscuro, se van a dar cuenta que hay divisiones negras aún dentro de los colores, ¿sí? Que van separando lo que son las distintas tonalidades de la luz. El rojo, no todo el rojo es igual. No es el rojo que trae la blusa de nuestra compañera igual al rojo que tiene el cuello de la chamarra de nuestro compañerito, o el rojo de la bolsa que está por allá, ¿sí? Dice nuestra compañera: ¿cuál bolsa? Dice: chiña, me descubrió, ¿sí? Bueno, ¿sí? O sea, no son iguales los rojos, o el rojo que tiene la chamarra de nuestra amiga por allá hasta atrás. ¿Cómo te llamas? Margarita. No es el rojo de la chamarra de Margarita igual al de la blusa de Maite, ¿sí? O el rojo que está por acá, etcétera, ¿sí? Hay muchísimas tonalidades de rojo. Entonces, este señor se dio cuenta que la luz tenía 7 colores en sí, pero que a la vez eran combinación de 3 colores bases, que son el rojo, el amarillo y el azul. Son los 3 colores base. Si ustedes combinan el rojo y el amarillo, ¿qué color nos da? Naranja. ¿Sí? Si ustedes combinan el amarillo y el azul, ¿qué color da? Verde. Y si ustedes combinan el azul y el rojo, violeta. ¿Sí? Exactamente. O sea, qué bonito azul traes, o qué bonito rojo. Sí, porque es la combinación del rojo con el azul y da el violeta. ¿Sí? Entonces, estos 7 colores, porque antes del violeta da el índigo, ¿sí? Da el índigo. Estos 7 colores son lo que originan a la luz blanca. Pero es porque el positrón con el electrón traen diferente longitud de onda. ¿Puedo borrar acá arriba? ¿Sí? Una onda es esto. La longitud se toma de un extremo donde inicia la onda a donde termina. Pero la longitud puede variar. Ahí estamos, por ejemplo, hablando quizá de un azul.
Y acá estamos hablando del rojo. Entonces, mientras más amplia sea la onda, mientras más longitud sea, más tiende al rojo. Mientras más angosta sea, más tiende hacia el violeta. Por eso es por lo que cuando decimos es infrarrojo, o sea, es más larga que el rojo, nosotros ya no lo vemos, pero ¿qué tal calienta? ¿Verdad? Calienta y un buen, lo podemos percibir cuando nos estamos asoleando. ¿Qué es lo que calienta de la luz del sol? El rojo, el infrarrojo y lo que está más allá, ¿sí? Cuando sentimos frío es que la longitud de la onda se está angostando. Entonces el frío tiende a ser el azul, el índigo, el violeta y ya no digamos el ultravioleta. Pero lo malo de esto es de que, por ejemplo, el ultravioleta como tal ya es dañino. Nos quema, ¿sí? Nos quema de tal manera que puede generar cáncer. Si nos vamos a más allá del ultravioleta encontramos los rayos X. Los rayos X nos pueden quemar, aunque los utilizamos para las radiografías, pero las personas que trabajan como radiólogos siempre deben de andar con protecciones de plomo para que la radiación no los afecte, porque están constantemente ahí. Y aunque ustedes no lo sepan, los médicos que trabajan como radiólogos son altamente víctimas de cáncer. O sea, hay muchos radiólogos que tienen cáncer. Ya ha pasado el tiempo. Increíble, ¿verdad? Pero eso los médicos o los hábitos de la salud no lo dan a conocer. Pero arriba de los rayos X, que son los que se utilizan para las radiografías, están ya rayos muy dañinos, ¿sí? Llegando inclusive a los que es rayos gamma. Los rayos gamma supuestamente los emiten solamente las estrellas cuando explotan, o sea, cuando se convierten en supernovas, porque la emisión es tan increíblemente fuerte, ¿sí? Que queman todo lo que hay a su alrededor, todo, absolutamente todo. Y hay por ahí algunas señas en este planeta de que 2 que 3 extinciones masivas han sido ocasionadas precisamente por la llegada de rayos gamma de supernovas que han llegado a explotar en las cercanías del sistema solar, ¿sí? De hecho, pues una de ellas fue precisamente en el Pérmico, ¿sí? Una extinción masiva donde el 98% de la vida en este planeta se extinguió, surgió nada más el 2%, ¿sí? Nada más para que se den una idea de lo increíblemente dañino que pueden ser los rayos gamma. La otra fuente de rayos gamma que encontraron los científicos precisamente cuando los descubrieron fue por las explosiones atómicas, ¿sí? Entonces ellos, los norteamericanos, pusieron un satélite en el espacio para detectar cuando los rusos hicieran pruebas atómicas a través de rayos gamma, porque los rusos eran bien, pero bien escondidos, lo hacían por allá, en lo más norteño de la Siberia, ¿sí? Y probaban verdaderos monstruos esos tipos. Entonces la única forma de saber cuando estaban haciendo una prueba atómica pues era a través del satélite, la recepción de rayos gamma, pero de repente los norteamericanos se volvieron locos porque empezaron a recibir señales del satélite de que estaba recibiendo rayos gamma y dijeron que los rusos están haciendo pruebas por donde quiera. No. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas detecciones de rayos gamma? Venían del espacio. Fue cuando se dieron cuenta que los rayos gamma pueden llegar hasta nosotros procedentes de todas partes del espacio, procedentes de todo tipo de supernovas. O sea que había supernovas por donde quiera y nosotros ni en cuenta. Y que si dentro de poco, por ejemplo, una estrella que se llama Eta Carinae llega a ser explosión, o sea, se convierte en supernova, nos va a despedazar. ¿Por qué? Está aquí a la vuelta de la esquina.
Está a 10.000 años luz. ¿Saben lo que es 10.000 años luz? Es nada. Es nada. Hagan de cuenta del círculo que dibujé ahorita del vecindario donde se encuentra el Sol, o en el sistema solar. Hagan de cuenta que Eta Carinae está en el centro de ese vecindario. El día que explote, o que a lo mejor igual y ya explotó, nos va a cargar el payaso, o va a cantar la gorda, o ya nos cargó la tía de las muchachas. Porque ni la vamos a sentir, ¿sí? No lo vamos a ver. Si lo vemos es porque ya está aquí, y si ya está aquí, pues ya nos está quemando, ¿sí? O sea, ni cuenta nos vamos a dar a la hora que trascendamos por culpa de la explosión de Eta Carinae. Manda. Sería como una fotografía. Pues es una fotografía. O sea que es el sentido de Ya, se acabó. Se acabó. ¿Sí? ¿Quién vio una película de Nicolas Cage que se llamó ¿qué? ¿Presagio? Presagio. Donde al final de la película agarra a Nicolas Cage, se da un abrazo con sus padres y con su hermano o su hermana, no me acuerdo qué era, ¿sí? Y en ese momento va pasando así la onda calorífica de la explosión del Sol. ¿Ustedes creen que suceda así? No, hombre, para nada, para nada. O sea, si el Sol llegara a tener una explosión de esa naturaleza, que sí la tuvo, así nos cargarían. Pero el planeta Tierra tiene una protección magnética, ¿sí? Un campo electromagnético que no se podía entender precisamente porque no se entendía lo que era la luz, ¿sí? Y ese campo electromagnético nos protege de todas las radiaciones que hay en el espacio exterior, incluyendo de las radiaciones del Sol. Entonces el Sol constantemente está emitiendo también rayos gamma, rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, de todo tipo de rayos, porque pues es la luz blanca. Entonces, nuestro campo electromagnético terrestre nos protege de todo eso, ¿sí? Y eso se pudo saber gracias precisamente a el señor Max Planck. Max Planck determinó entonces que la luz es una partícula y es una vibración a la vez, pero no lo corroboró, lo planteó matemáticamente. Hasta los años 20 surgieron un par de científicos alemanes, uno que se apellidaba Schrödinger, hicieron un experimento con el cual corroboraron que efectivamente la luz es una vibración. Colocaron un emisor de luz, o sea un foco, que a través de una rendija proyectaba un haz de luz, y ese haz de luz se le hizo pasar por un filtro con dos orificios, y detrás pusieron una pantalla fosforescente. Si tapaban un orificio y la luz entraba solamente por uno, ¿sí? Se veía la luz como tal, pero si destapaban los dos orificios, se dibujaba una onda en la pantalla. Y esa onda es precisamente la corroboración de que la luz es una partícula, pero es una vibración a la vez, ¿sí? Ese experimento se llama principio de incertidumbre, ¿sí? Principio de incertidumbre, y ahí se corroboró que efectivamente la luz está compuesta de esas dos partículas, del positrón y del electrón. ¿Por qué? Porque se pueden separar. Una entra por una rendija y la otra entra por la otra, y dibujan entonces la onda en la pantalla lumínica, en la pantalla fosforescente. Ahí se dibuja entonces la onda, ¿sí? Dicen ustedes que se dibuja la onda así, no, se dibujan barras. En la pantalla fosforescente la onda se dibuja en forma de barras, como si fuera un código de barras, como el que utilizamos ahora para los artículos que lo pasan por la caja registradora y ya, ¿sí? Pues la aplicación de ese código de barras es precisamente eso, ¿sí? La separación de partículas, y se puede escribir a través de ellas, ¿sí? Bueno, entonces Max Planck puso las bases, y después
Utilizando esa teoría también apareció Einstein y desarrolló todo lo que es su teoría de la relatividad. Y corroboró con el experimento que se hizo para la teoría de la relatividad que la luz tiene cuerpo también, tiene masa, porque utilizaron cámaras fotográficas para dirigirlas hacia el sol en un momento de un eclipse solar, en donde las estrellas que están por detrás del sol se vieron alteradas en su imagen al momento de que la luna tapó totalmente el sol, porque la imagen de esas estrellas se empezaron a ver por dentro de la luna. ¿Eso puede ser posible? Pues es posible siempre y cuando entonces la luz pase al lado de un cuerpo que tenga muchísima fuerza de gravedad, como es el Sol, y la desvíe de su trayectoria. Es decir, si está el Sol y la luz procedente de otras estrellas pasa cerca del Sol, hace esto. Y entonces, si yo estoy aquí en la Tierra y oscurezco al Sol por el eclipse, que hoy se puede hacer adrede, ¿sí? Voy a ver las estrellas que están acá atrás, las voy a ver por delante. ¿Por qué? Porque va a ser esto. Es como si estuvieran atravesando al Sol, pero no, es que simple y sencillamente el haz de luz proyectado por las estrellas está por allá, tienen masa y se ven acarreadas hacia un lado, se ven deformadas por la fuerza de gravedad del Sol, corroborando entonces que la luz tiene masa, o sea que son partículas y vibración a la vez, ¿sí? Eso se corroboró en un experimento en el año de 1921 en un eclipse de sol que se dio en Australia, ¿sí? Y le dijeron a Einstein: te salvaste, cuate, porque no te creíamos. Pero la teoría de la relatividad, que es energía igual a la velocidad de la luz, es que mc al cuadrado, o sea, la masa, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Esa es la famosa ecuación. En realidad ni le interesa la energía, y ni le interesa la masa, y ni le interesa la velocidad de la luz. Aquí la relatividad se refiere al tiempo. ¿Y saben por qué? Porque el tiempo no existe. El tiempo se deforma de acuerdo al lugar en donde estemos en el espacio. Si estamos cerca de una estrella, se va a ver afectado nuestro reloj. Si estamos lejos, si estamos en un planeta como este, el tiempo se va a ver afectado por la distancia que haya del centro de gravedad al que pertenezca ese cuerpo sideral, ¿sí? El tiempo no pasa igual en Marte que aquí. No pasa igual. Los relojes no caminan igual. Es algo que increíblemente... ¿Tú te pegaste el número? No estaba suelto. Ah, no, se me pegó. Bueno, hay que pegarlo, ¿sí? El tiempo, por si ustedes no lo saben, allá arriba en la estación espacial no pasa igual que aquí abajo, ¿eh? Los relojes tienen que estar perfectamente sincronizados vía satélite para que no sufra una deformidad del tiempo allá arriba. Y cuando descienden estos cuates a la Tierra, 6 meses después de haber subido, descienden totalmente deformes en su organismo porque
relojes biológicos conocidos con el nombre de ciclos circadianos vienen totalmente alterados. Ya no saben lo que es la noche, no saben lo que es el día, porque todo el tiempo para ellos fue de día. Todo el tiempo fue de día, ¿sí? Y como no tuvieron la fuerza de gravedad afectando a su cuerpo, su esqueleto desciende con deformidades, con afectaciones de que no puede sostener al cuerpo, su sangre ya no es igual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay comparativo entre la falta de gravedad y la que hay aquí, porque el tiempo no pasa igual. Y dieron tantas vueltas alrededor del planeta, en el sentido en el que gira el planeta. ¿Hacia dónde gira? ¿Hacia dónde va? A ver, señálenme con la mano a ver si están bien orientadas. ¿Hacia dónde va? No. Señálenme la distancia hacia donde está girando el planeta, desde aquí. A la izquierda. No lo quería yo decir tan gráficamente. Para allá. No, para allá no, es para allá. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, apunten para dónde va la Tierra. Apunten, levanten el brazo y apunten. No. ¿Va para allá? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque para allá es el este y allá es el oeste. Acá sale el sol, allá se pone. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces el planeta gira para allá. ¿Sí? Pero resulta que el tiempo no corre igual aquí abajo que allá arriba. Y ni mucho menos corre el tiempo igual estando en este sistema solar que estando a las orillas de un hoyo negro. Porque el hoyo negro es un dragón de luz y por lo tanto de materia. Y cuando vamos hacia las orillas de un agujero negro, que esa orilla se llama horizonte de eventos, se llama así porque la luz empieza a regresar y empezamos a ver las cosas en sentido contrario, o sea, el tiempo se nos empieza a regresar y lejos de que nosotros veamos cómo las cosas se empiezan a destruir por la fuerza de gravedad del agujero negro, que es una estrella ahí, que está compactando todo, que todo se traga, etc. No, vemos pasar los eventos. Van en reversa. Pongan ustedes una película en reversa. Antes se podía, hoy ya no podemos hacerlo nosotros, porque ya no tenemos películas de celuloide, ¿verdad? Ahora tenemos que USBs. Necesitamos un programa especial de computadora para poner en reversa una película. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya no lo podemos hacer. Metemos el DVD o el Blu-ray y corre nada más en un sentido. Si queremos que regrese, no vemos cómo regresa. Se va brincoteando, hasta la escena que nosotros queremos. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí? Pero cuando teníamos películas de celuloide o que teníamos ¿cómo se llama? El VHS, el beta, ¿sí? Ustedes sí conocieron todo eso, no van a decir que no vayan a estar tan chavos. Oye, los niños agarran y me preguntan, oye, ¿qué es eso? Y me señalan la caja de la televisión. ¿Qué cosa es eso? Es una televisión. ¿Por qué montaste tu pantalla en esa caja? No es pantalla, es una televisión. ¿Televisión? ¿Qué tiene adentro la caja? Tiene un proyector que se llama cinescopio. Este es el que nos da la imagen. Y les prendo la tele, mira, es este. Ah, se ve como las pantallas. Ah, pero, o sea, esa cosa está acá adentro. O sea, se quedan así como si eso fuera del otro mundo, ¿sí? O como si las pantallas hubieran existido toda la vida. Nos preguntan hoy los niños, oye, ¿y cuando tú eras niño ya tenías celular? No, los celulares son nuevos, hijo. Eso lo acaban de inventar. ¿Pero cómo? ¿Ustedes podían vivir sin celular? Se preguntan los chavos hoy en día, ¿cómo era la vida sin celular?
¿sí? Hay niñitos así que se preguntan hoy en día, ¿cómo era la vida antes del Facebook? ¿Sí? O sea, no lo saben. No lo saben, verdaderamente no lo saben. El tiempo es relativo. A eso es a lo que se refiere la teoría de la relatividad. Que el tiempo no pasa igual aquí que en otras partes del universo. Se deforma. Y si el tiempo se tuerce, nosotros tenemos que hacer muchos cálculos muy, pero muy precisos para que pudiésemos llegar a algún lugar en donde quisiéramos llegar. ¿Sí? Por eso es por lo que nosotros no hemos podido viajar al espacio en sí como debe de ser. ¿Por qué dejaron de ir a la Luna? Porque la Luna cambia a cada instante y no se puede calcular cuándo verdaderamente hay que salir hacia la Luna, así, en un viaje de urgencia. ¿Sí? Hay que hacerlo con mucha anticipación y programar bien la salida, pero hay que calcular varias opciones, varias posibilidades, porque si de repente está lloviendo el cohete no puede despegar, entonces hay que esperar a que a otro día o quizá 3 días después se pueda lanzar, o que si la luna ya se movió, espérate y pues a ver si la alcanzamos, o mejor lo lanzamos dentro de un mes. ¿Entendieron? O sea, el movimiento de los objetos en el espacio ocasiona que los cálculos que se tengan que hacer para momentos específicos muy precisos, si se pasa tantito, ya no sale. Ni intentarle porque va a haber un accidente. Y ya no lo hacen. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere la teoría de la relatividad. El tiempo es relativo. ¿Qué hora tienes? Es que veía que viste el reloj. Bueno. No, es que dijo de la teoría que en la hora. Exactamente. ¿Y sabes por qué estuvo bien que hicieras esa observación? Porque aquí es donde va otra situación. Y les pregunto, traten de concientizar, les pregunto, ¿no se han fijado ustedes que ya no pueden llevar a cabo las mismas actividades en el mismo tiempo como lo hacían antiguamente? Y no porque esté alentándose nuestro cuerpo, no. ¿Puedes llevar a cabo tu misma rutina ahorita que como lo hacías hace 5 años? Sí. ¿Neta? Sí. ¿Te da tiempo? ¿No te has tenido que parar ya más temprano? Pues es que como soy Sí. en extremo, Quizá a lo mejor igual y no te das cuenta. a lo mejor no me he hecho consciente Ajá. de ellos, Pero por ejemplo, a ver, pero en cuanto a movimientos y hacer las cosas, sí. ajá. ¿Les alcanza el tiempo del día para hacer las mismas actividades que llevaban a cabo hace 10 años? No. ¿Por qué? Tiempo Ya se hicieron lentos. No, pero eso siempre lo has hecho. Las cosas ¿Ya las se has hicieron hecho, o sea, lentos? es una rutina. No. ¿No? ¿Sigues con la misma El rapidez? tiempo pasa más rápido, ¿no? Ahora. ¿Por qué? No sé exactamente por qué, pero sé que es más rápido. Pasa más rápido. Pasa más Es rápido. algo que siempre decimos. Sí, lo escuchamos y lo decimos. Que el año se pasa muy rápido. ¿Lo tiene que ver qué? Tiene que ver factores externos que antes había, pero no como ahora. Distancias, será eso. Frente, distancia. O sea, el movimiento ya no llegas en el mismo tiempo. Aparte tu cuerpo también ya va haciendo, ¿no? No. Mira, los factores. Uno, ya todos sabemos más rápido en el sentido de que hay mucha tecnología. La tecnología es inmediatez. Y la otra es que la persona, su físico, ya no le ayuda tanto para hacer más, o sea, igual de rápido. No, tampoco. Nos falta energía y tenemos menos No. resistencia. No, No. que se mueven más rápido en la vía. La maestra tiene razón. Bueno, te
Y se mueve más La rápido Tierra aceleró su giro, pero ahí es donde entra la teoría de la relatividad. El tiempo depende del lugar en donde estamos, ¿sí? Lo más increíble es que estos señores, estos señores siguen marcando 24 horas, pero ya no son 24 horas. Ya la Tierra ya se aceleró, pero su aceleró el movimiento de nuestra dimensión. Por eso los relojes siguen marcando 24 horas, ¿sí? La Tierra subió su nivel de vibración de 7.2 Hz a 12. En el momento que llegue a 14 Hz, la vibración del centro de la Tierra, ¿sí?, va a cambiar de polaridad. Y en el momento que cambie de polaridad, se van a llevar a cabo las deformaciones de la corteza terrestre que tanto miedo le tienen. Pero lo más increíble e inexplicable que hay es que estos señores, o el que traen por ahí en su teléfono celular, ¿sí?, estos relojes, aún siendo mecánicos, ¿sí?, se aceleraron en la misma velocidad y sincronicidad con el planeta. Para nosotros sigue siendo el día de 24 horas, pero hoy en día ya no alcanzamos a hacer las mismas cosas que hacíamos hoy, que hacíamos antes en el tiempo de 24 horas. De hecho, y no por que nosotros tengamos 50, porque ¿cuántos años tenemos todos? 50, ¿sí? Entonces, no porque tengamos nosotros 50, ¿sí?, quiere decir que en automático nuestro cerebro ya cambió, ¿sí? No, nuestro cerebro simple y sencillamente se ha ido adaptando al cambio de la velocidad de nuestro planeta, no en la traslación, en la rotación. Gira más rápido hoy en día el núcleo de la Tierra, mande. ¿De cuándo pasó de 7 a 12? En el transcurso de 1992 para acá. Demasiado rápido, ¿verdad? Ha sido mucho el acelere, ¿verdad? ¿Sí? Este fenómeno de 7.2 está en 12, subió a 12. En el momento que llegue a 14 se va a llevar a cabo el cambio de polaridad. Este fenómeno lo descubrieron en 1952 unos científicos alemanes por una curiosidad experimental para formar una tesis, para obtener un doctorado en la Universidad de Bonn. En aquel entonces Alemania, recuerden, estaba dividida en dos. Entonces, la Universidad de Bonn era la capital de Alemania occidental en aquel entonces, ¿sí? En la Universidad de Bonn fue donde llevaron a cabo este experimento, ¿sí? Y le llaman fenómeno Schumann, por el nombre del científico que ordenó que se hiciera ese cálculo, Schumann. Él era el profesor. Y lo publicaron en una revista científica. Pero eso lo hicieron años después. Al publicarlo en una revista científica, pues, ¿quién le podía hacer caso? Pues no eran los científicos, pero pues ellos se lo callaron, ¿sí? Y los distintos institutos que sí podrían haber dicho algo, agarraron y dijeron, esto no se puede saber, otra vez el ocultamiento de la verdad. Esto no se puede saber porque si no va a ocasionar pánico y que no sé qué. Ajá, sí, está bien. Pero al publicarse en esa revista, el curiosito fue un médico norteamericano que acudió con ellos y les dijo, necesito más información acerca de los niveles de vibración que tiene el centro de la Tierra. ¿Y usted para qué quiere eso? Porque los niveles de vibración que ustedes encontraron corresponden a los niveles alfa
y beta del cerebro humano. El cerebro vibra entonces al nivel de cómo vibra el planeta. Y si el planeta está acelerándose, entonces el cerebro humano se va a acelerar. Y dicho y hecho, a partir de 1992, la humanidad ha sufrido un acelere mental como el que nunca se había hecho. En los últimos 25 años, ya no en los 27, sino en los últimos 25 años, hemos tenido el mayor avance tecnológico y de destrucción social como nunca se había visto en ninguna época de la historia del ser humano. Hemos tenido más avance tecnológico y más guerras, más accidentes, más abusos, más delincuencia, más obesidad, más enfermedades de tipo crónico degenerativo que en ninguna otra época del mundo. La aparición de más cánceres, era lo que iba a decir, la aparición de más tipos de cáncer, la aparición de más hipertensión, porque la hipertensión es sobreactividad, ¿sí? La aparición de más diabetes, la aparición de más úlceras gástricas, de más gastritis, más colitis, más problemas de riñón, porque el acelere está muy cañón y la adaptación del ser humano se tiene que hacer así. Por eso los niños que están naciendo en este momento están naciendo con un acelere cerebral, pero brutal, brutal, en serio. Manda. Una pregunta, maestro, ¿sabes si con esta acelere también se alteró el campo magnético de la Tierra? ¿Sabe? Sí, claro. El campo magnético no se aceleró, se está debilitando porque se está llevando a cabo un cambio. Entonces, al debilitarse el campo electromagnético de la Tierra, entra más luz de la que debe de entrar, o sea, entra más luz ultravioleta, más rayos infrarrojos. Por eso es más quemante el sol. Exactamente. Ajá, así es. Este campo es el mismo que se llama Van Allen. Sí, el cinturón de Van Allen corresponde al campo electromagnético, ¿sí? Decían, por ejemplo, que el cinturón de Van Allen no permitía que ninguna nave saliera. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente La destruye, ¿no? la destruye. Pero esto es también relativo, porque pues el Voyager pudo salir, ¿estás de acuerdo? Pudo salir, se fue, Salió. sí, se fue y estuvo transmitiendo hasta años gratis, porque transmitió casi el doble de años para lo que estaba programado. La pila le duró muchísimo más. ¿Por qué? Porque el tiempo cambió. Relativo. El tiempo es relativo. La batería que se estaba calculando que le durara al telescopio y a las cámaras y a todo esto, se calculaba más o menos de unos 15 años. O sea que dejara de transmitir hasta por ahí de, ¿qué sería? 2002, 2003, y el satélite estuvo transmitiendo fotografías, imágenes, película, etcétera, todavía hasta por ahí del 2013. ¿Qué sucedió con la nave que mandaron a Marte? Esa nave, bueno, ese robot con las cámaras, fue hecho para llegar y dejar de transmitir por ahí del 2008. Apenas hace 2 años dejó de transmitir. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad en Marte no es igual que la de aquí, entonces la batería dura más, ¿sí? Y aparte de que hay una fotografía por ahí, se disparó hacia el piso y se ve la sombra del aparato, pero se ve que alguien está parado atrás, o sea, se ve la sombra de alguien atrás que está limpiando el aparato. ¿Quién es? No que no hay habitantes en Marte. ¿Quién lo limpió? El aparato supuestamente ya tenía que haber dejado de trabajar porque las celdas solares se tendrían que haber ya cubierto de polvo y por lo tanto pues ya no iba a haber captación de luz. De repente se reactivó el aparato y empezó a transmitir otra vez. Dijeron, ¿por qué?
y voltearon la cámara y sacaron una fotografía del aparato. ¡Está limpio! ¿Quién lo limpió? ¿Hay o no hay gente ahí en Marte? Pues alguien debe de andar por ahí, ¿no? Bueno, el caso está de que... La medición que dijo 7.2 a 12, son 7.2 ¿qué? Hertz, HZ, Hertz. Perdón, No, la misma gravedad hace que el polvo no llegue ¿A dónde? a Marte, de la misma forma que llega aquí. ¿Cuál polvo? El polvo que lo hubiera ensuciado a la cámara o algo. No, es que se supone que ya tendría que haber estado cubierto porque porque hay una cosa muy importante e increíble. Las tormentas de polvo en Marte son muchísimo más fuertes que las tormentas que hay aquí en el Sahara. Entonces, si aquí en el Sahara, después del viento negro, queda todo cubierto de polvo y muchos inclusive mueren de asfixia porque el polvo los cubre, entonces imagínense en Marte, la transformación de los paisajes inclusive se llega a dar fuertísima cuando aparece un ciclón de polvo en Marte. Y eso supuestamente le tendría que haber pasado varias ocasiones al robot mas sin embargo alguien lo limpia. Alguien lo limpia. Ya hoy en sí, ya la pila ahora sí ya caducó, ya dejó de funcionar el aparato. Pero la cantidad tan enorme de información que mandó incluyó esa fotografía donde se ve la sombra de alguien que está por detrás del aparato. Bueno, pero eso es otra cosa. El caso está de que la vibración de nuestro planeta está deformando la vibración de nuestro cerebro. Y por lo tanto, si la vibración de nuestro cerebro se está cambiando, la pregunta es, ¿esta información se está transfiriendo a nuestros genes? Verdaderamente los niños que están naciendo hoy en día ya vienen adaptados al cambio que se va a dar, porque ellos ya traen la polaridad invertida. No es que sean bipolares, ellos traen la polaridad invertida. Y eso es algo que la ciencia oficial no ha querido reconocer. La ciencia oficial dice que los niños son hiperactivos déficit de atención. Ellos no quieren reconocer el fenómeno de los niños índigo. Los demás niños que dicen que ya existen, no, eso todavía no, eso sí, no es verdad todavía. Puede llegar a darse en el futuro, pero no es así. Los niños cristal, los niños, no sé cuántos nombres les han puesto. No. Esos todavía no existen porque nuestro DNA no se ha modificado más. Los niños índigos están trabajando con 24 códigos genéticos de 64. Nosotros trabajamos con 20. Y esos 4 códigos genéticos que se dispararon nuevos, o sea que se activaron a que trabajen ya, les hizo ser precisamente más activos, o sea, hiperactivos. No es que sean tontos. El déficit de atención en muchas ocasiones se refleja por el simple hecho de que lo que el maestro está enseñando, el niño ya lo tiene, ¿sí? Ya lo trae, ya lo trae implícito, ya no es de que lo tenga que aprender, ya lo trae, y en muchas ocasiones le gana al maestro, ¿sí? Hay personas como el mismísimo Einstein, ¿sí? El mismísimo Einstein tiene la anécdota de que lo reprobaron en matemáticas, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Lo reprobaron por tonto? ¿Lo reprobaron porque no sabía? No, lo reprobaron por un hecho de ego personal que le dijo el maestro: mientras yo esté aquí, tú no pasas, por haberme corregido. ¿Quién de ustedes no se ha enterado de que alguna vez un maestro de la facultad ha llegado a decirle así a sus alumnos: mientras yo esté aquí, tú no pasas? ¿Sí o no? A mí me lo dijeron. ¿A tu hijo se lo dijeron? Fíjate, yo tuve un problema con un maestro de física y tuve que acudir a uno de mis directivos
porque jugaba yo en Pumas, agarré y le dije, oye, tengo un problema en la escuela. ¿Cuál? Fíjate que hubo un maestro que me dijo que mientras él esté ahí yo no paso. Dice, ¿de qué es el maestro? De física. Pero si tú no tenías por qué estudiar, tú estás becado, güey, pues eres jugador de los Pumas, ¿tú para qué? Bueno, pues quiero estudiar, o sea, yo no quiero dejar de estudiar, no quiero convertirme en un futbolista mediocre. ¿Qué tal uno de estos días ya no entro en los planes de Pumas y me venden y qué? O ya no juego, ya nadie se interesa en mí, ¿qué voy a hacer? Necesito mi carrera, ¿verdad? Y entonces, este cuate mandó a uno de los auxiliares conmigo y llegamos a la escuela y llegamos al módulo de ciencias y preguntó por el maestro. Entonces llegó el director y les dijo, ¿qué se les ofrece? No, pues es que mira, nuestro compañero es jugador de Pumas. De entrada, él no tiene necesidad de seguir estudiando, porque él está becado y él tiene que dedicarse a ser representante de la máxima casa. Sí, ok, dice, ¿por qué nunca nos informaste que eres jugador de Pumas? Le digo, porque yo quiero seguir lo mío. Dice, bueno, ¿qué problema tuviste? No, pues con un maestro así, hice un examen, no apliqué lo que él quería que aplicara, apliqué mi teoría, llegué al mismo resultado, le digo, mucho más rápido, los otros cuates se tardaron más de media hora, yo lo hice en 5 minutos, pero este cuate se enojó y dijo que mientras él esté aquí, yo no paso. Ah, tú eres el del problemita. Dice, mira, dice, ya el maestro ya te reportó, dice, y efectivamente estás reprobado. Digo, entonces no voy a pasar. Ay, bueno, a ver, entonces así te dijo. Le digo, sí, y que lo manda a llamar y que llega. Y me ve el maestro, dice, ¿qué? Dice, ¿ya veniste de Chillón? Y le dice el director, dice, a ver, mira, yo tengo aquí ya el examen, ya lo vi. Está bien el examen, ¿cuál es la bronca? Que no aplicó la tercera ley de Newton. Y aplicó su ley. Y le atinó. Lo desarrolló. Es uno de los objetivos del CCH, que te desarrollen su intelecto, que desarrollen su capacidad. ¿Cuál es la bronca? Que no aplicó la tercera ley. ¿Y cuál es el problema? Dice, entonces mientras tú estés aquí, él no va a pasar. No va a pasar. No se lo acepto. Ok. Dice, entérate, él ni siquiera tendría por qué haber hecho examen. Él es jugador de Pumas, está becado y él no tiene necesidad de esto. Dice, pero aparte, tú decirle eso a un estudiante, dice, no se vale. Tú no eres maestro, tú estás cubriendo un interinato. Así es que, mientras tú estés aquí, él no pasa. Sí, pues en este momento recoges tus cosas y te vas. Y me dice a mí, ya pasaste. Me dieron un 6. Pancé. Pero pancé. ¿Sí? Pero sabías lo que Pero sabía. ¿Sí? Entonces, hay muchos niños que hoy en día le dicen a los maestros, estás mal. Y así lo hizo Einstein. Te equivocaste aquí. Y lo mismo le hicieron a Ramanujan, el gran genio de la matemática de los números primos, ¿sí? De las particiones, el genio de las particiones que estableció las bases de cómo funciona una estrella de pe a pa, ¿sí? Corrigió a un maestro y el maestro le dijo, no vuelvas a entrar a mi clase, eres un indio. Por Dios, ¿sí? Le dijo que era un indio, porque sí, efectivamente era de la India, ¿verdad? Pero le dijo, eres un indio, no quiero que entres a mi clase otra vez. Bueno, ok, no entro a tu clase, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Pero decirle eso a un genio, pues eso se lo dicen a muchos genios hoy en día en las clases, y mandan llamar al papá o la mamá diciéndole, su hijo tiene problemas de hiperactividad, déficit de atención, así es que lo tiene que llevar al psicólogo. Y el psicólogo se da cuenta y dice, pues es que pues es un niño normal totalmente, pero bueno, yo no puedo hacer nada, mejor lo lleva con el médico y él que lo medique. Y le empiezan a dar Ritalin, y conozco niños, tuve pacientes que les llegaron a dar hasta carbamazepina. ¿Se vale? No. Nada más por eso, digo, caray,
No hay que ser. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? Apachurrar el desarrollo, la evolución del ser humano. Esta evolución, pues es natural, ¿sí? Y se está dando, ¿por qué? Precisamente por el acelere de nuestro planeta, ¿sí? La especie se tiene que adaptar, y si no se adapta, está condenada a la extinción. Y uno de los métodos de la extinción es precisamente a partir de lo que son las enfermedades. Y si el cerebro no trabaja en una forma adecuada, uno de estos días sí va a surgir un loco por ahí que nos va a hacer explotar, ¿sí? Le va a apretar al botoncito y va a ser chuza con todas las bombas atómicas, ¿no? Mande. Una pregunta, ¿se conoce o se tiene un tiempo calculado o a qué promedio de avance hay de pasar de 12 Hz a 14? Mira, te lo voy a poner bien fácil. Dicen los científicos ortodoxos, o sea, los que trabajan para los gobiernos, que eso es mentira. Pero esta información la ha difundido la mismísima NASA. La NASA tiene calculado todo este tipo de fenomenología que se ha dado a partir de lo que es el fenómeno Schumann, ¿sí? Y si esto continúa al mismo ritmo, el cambio de polaridad en el planeta no se va a tardar ni 100 años. Mas, sin embargo, dicen los geólogos y los científicos ortodoxos que un cambio de polaridad se lleva miles de años. Pues sí, tenemos miles de años sin que haya cambiado la polaridad del planeta. La última vez que cambió fue hace 750,000 años, pero de acuerdo a los registros geológicos, había venido cambiando cada 250,000 años, y el cambio se lleva en una forma natural, de acuerdo como están los registros en los niveles geológicos de la Tierra. Se lleva a cabo más o menos en un lapso de unos 2 a 3,000 años, pero por la velocidad que lleva, se va a tardar 100. No sabemos qué va, o sea, a nosotros en lo particular pues ya no nos va a tocar ver ese cambio como tal. Nos lo podemos llegar a imaginar, pero no nos va a tocar a nosotros verlo. Les va a tocar a nuestros nietos, y eso ya van a estar grandes, o quizá nuestros bisnietos, ¿sí? O sea, no somos nosotros, man. Un documental que vi, algo decían de esto y decían que era entre 50 y 70 años. Más o menos, lo máximo serían 100 años, ¿sí? Pero la fenomenología que se está viendo en este momento es precisamente la que está ocasionando el cambio climático. Tenemos muy sucio el planeta, hemos ocasionado mucha contaminación, sí, pero el cambio climático está siendo generado precisamente por el acelere del planeta y el cambio del campo electromagnético. Eso es lo que está ocasionando el cambio climático, no la contaminación del ser humano. Que tenemos muy sucio, sí. Que estamos a punto de acabar con la pequeña capa de vida que puede sostener este planeta. ¿Saben ustedes cuánto mide esa capa de vida? ¿Tienen una idea? ¿No? Tiene 2 kilómetros de altura. Estamos a punto de rellenarlo. Queda muy poco espacio. O sea, estamos a punto de llenar todo de humo, pero eso es otra cosa. Eso ya no es lo que ocasiona el cambio climático, eso es un envenenamiento hacia nosotros. ¿Creen ustedes que dentro de un complejo habitacional el clima cambie porque una habitación se quedó cerrada y alguien se quedó ahí y se consumió todo el oxígeno y se asfixió? ¿Creen que el cambio de esa unidad vaya a cambiar nada más porque una habitación se llenó de humo? No, ¿verdad? Pues en este caso es exactamente lo mismo. Nuestra habitación, que mide 2 kilómetros de altura, está a punto de llenarse hasta el queque de humo. No va a haber oxígeno para que respiremos. Y para que esto se limpie,
Va a tardar mucho rato. Pero no es eso lo que está ocasionando el cambio climático. El cambio climático lo está ocasionando el cambio de la aceleración en el planeta. Sí necesitamos limpiar, no inventen. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar que tan solo el ganado norteamericano produce el doble de cantidad de gas metano que producen todos los automóviles del planeta? El ganado con sus flatulencias, con su estiércol, produce muchísimo más gas metano que los automóviles, que las fábricas, ¿sí? Y a eso le tenemos que aumentar el hecho de que los pozos de gas metano natural que existen alrededor del Océano Pacífico, al elevarse la temperatura del agua, en automático se están deshielando porque están congelados por debajo de la superficie terrestre, ¿sí? Se están deshielando, están saliendo las burbujas del fondo del mar. Se acercan los barcos hacia donde, o sea, los barcos científicos hacia donde están siendo emitidas estas burbujas, le ponen un encendedor y bolas, explotan las burbujas, ¿sí? De la liberación del gas metano. El gas metano es combustible, ¿sí? Y es uno de los principales promotores precisamente del cambio climático. Entonces, esto es precisamente lo que está contaminando a la atmósfera. Entonces, tienen razón en endilgarnos a nosotros la etiqueta de que nosotros ocasionamos el cambio climático. ¿Estaba el ser humano presente en el deshielo de la finalización de la glaciación hace 12,000 años? Lo que estamos viendo es el final, verdadero final de la glaciación, o sea, Se está desbaratando. ya, lo que teníamos como congelamiento en el polo norte y en el polo sur es parte todavía de la glaciación, lo que queda de la glaciación. Ya se terminó la glaciación. Eso es lo que está ocasionando que el hielo desaparezca del polo norte y que el hielo en el polo sur ya se empezó a partir. Pero somos tan increíblemente egocentristas que nos sentimos el culpable de esto. Es un fenómeno natural. Nos encanta estarnos endilgando etiquetas, pero es un fenómeno natural. Esa es la verdad. Lo que tiene que hacer el ser humano es dejar de estar ensuciando. Eso sí, tiene que dejar de estar ensuciando. Entonces, este tipo de fenómenos son física cuántica. Pura física cuántica. Es movimiento de luz. Todo lo que está sucediendo es movimiento de luz. El centro de nuestro planeta, por ejemplo, gira 5 veces en 24 horas. No tiene estado sólido, no tiene estado líquido, no tiene estado gaseoso. ¿Qué estado tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tipos de estado tiene la materia? 3. Bueno, 3. los que nos dicen son Oxígeno, No, es líquido, sólido, gaseoso. ¿Cuál es el cuarto? No. El cuarto estado de la materia no es ni líquido, ni gaseoso, ni sólido. Es la luz, es la energía. Tóquense, ¿Lumineca? tóquense. ¿Son ustedes sólidos o son líquidos? ¿Son líquidos o sólidos? A ver, tócate, Colin. ¿Qué eres? Soy materia. No estás sólido. Tú no estás sólido, pero tampoco eres gas, ni tampoco eres líquido. Somos líquidos y Que emitamos ciertos gases es otra cosa. ¿Sí? Pero no somos nosotros ni líquido, ni gas, ni tampoco sólido. Somos estado plasmático.
El cuarto estado de la materia es plasma. Y en forma de plasma es como se encuentra en el centro de la Tierra, el núcleo. ¿Han ustedes visto la lava en los documentales cuando toman muestras ahí a las orillas del volcán Kilauea? ¿Cómo corre la lava así que parece un río, pero pues, no es agua y tampoco es gas y está ahí y tampoco es sólido, ¿sí? Y toman muestras y parece gelatina, ¿sí? Pues este estado es el estado plasmático. Plasmático. ¿Mande? Como si fuera lodo, pero calientísimo, ¿sí? Y ustedes no parecen lodo, ¿verdad? Pero sí son plasma, ¿verdad? Ah, no sé. O sea, no, cuatro. Te iba a decir, no sé ese de quién sea. Ese ya lo inventó. Yo me quedé con una duda. No te quedes con dudas. Hace un ratito hablaste de que los eclipses pueden ser generados también. Sí, A ver, si profundizas un poquito más. poniendo un objeto por delante del sol, adelante de una cámara. ¿Ya? ¿Ya agarraste la onda? Eso lo puedes ver en las fotografías que saca todos los días un satélite que se llama Sojo-Lasco. ¿Qué preguntó? ¿Cómo se puede preguntar o hacer un eclipse? Sojo-Lasco C2, rastreador de cometas. Ese satélite saca fotografías del Sol todos los días, pero tiene un objeto por delante de la lente para que se vea solamente la emisión de las eyecciones solares. Entonces, ese satélite nos puede llegar a avisar con 8 minutos de anticipación una tormenta solar con dirección hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque la luz llega primero, pero la materia en sí, el plasma emitido por el Sol en una eyección, viaja más lento, no viaja a la velocidad de la luz. Entonces, la luz llega aquí en 8 minutos. En el momento que el satélite capte la luz, pues es porque ya la luz ya tiene 8 minutos viajando. Pero el plasma, o sea, la materia que sale emitida por las explosiones solares, se llaman eyecciones, viaja a través del espacio casi a la velocidad de la luz, pero se tarda 2 horas en llegar aquí. Esa fuerza electromagnética fue la que ocasionó el terremoto de Chile, el terremoto de Japón, el terremoto de Indonesia, porque antes de cada terremoto hay más o menos entre 4 a 6 eyecciones muy fuertes del Sol en dirección hacia la Tierra. Entonces este satélite está ahí constantemente sacando fotografías del Sol cada 5 minutos y nos advierte acerca de las eyecciones, y esto se llama clima solar. Algunas personas fueron muy escépticas, de verdad fueron muy escépticas en cuanto a lo que yo les estoy mencionando ahorita, pero todos los días tengo un registro de ese satélite. De hecho, ya he llenado quién sabe cuántas USBs de estar guardando todos los días esa fotografía, duro y dale. Y sí, ¿En qué canal? en el internet, mi amor, te puedes meter Sojo-Lasco C2, rastreador de cometas. Así lo llaman en el buscador, en el Google, y les aparece precisamente ya la fotografía del día. Nada más, es curioso lo que dice de las elecciones solares y los terremotos. Mi madre, yo recuerdo de niño que comentaba que en tiempos de calor temblaba. O sea, se me hace curioso, ¿sí? En tiempos de calor temblaba. Sí. Me hace curioso ahorita con lo que está diciendo. Hace dos años hubo mucho calor.
¿Se acuerdan que se soltaron 3 ciclones, uno tras el otro, sobre del Caribe? Y en los mismos días tembló aquí, primero el 7 y después el 19. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo estábamos de calor? Y era septiembre. Hoy estamos al revés. Hoy está haciendo frío. Y eso que no nos ha llovido como se supone que debería de haber llovido. De hecho, hemos tenido sequía aquí en el área del Distrito Federal. Pero ¿cómo han estado las lluvias en otros lados? Entonces no ha hecho mucho calor en sí, porque no se han soltado una gran cantidad de huracanes. ¿Ves? O sea, no ha habido huracanes así que digamos... Están ¿sí? iniciando, según. No, ya vamos a la mitad de la temporada y no ha habido huracanes, entonces no está muy activo el sol, entonces no hay mucha, y de hecho es cierto, o sea, yo en todas las mañanas que entro a ver la imagen del sol no ha habido mucha actividad solar, así, eyecciones fuertes y todo, y mucho menos en dirección hacia nuestro planeta no ha habido. O sea que hemos tenido una influencia normal del sol sobre nuestro clima. Ajá. Entonces no hay mucha variante. ¿Sí? Lo que nos puede llegar a afectar aquí directamente a nosotros en cuanto a lo que es el clima es el incendio de allá del Amazonas, eso sí, pero en cuanto a lo que es la actividad solar, no. Por lo tanto, terremotos, pues nada. Pero eso sí, se los dije desde una semana antes, hace 2 años. Dejen de estar pensando en el terremoto. Dejen de estar ya hablando todos acerca del terremoto. Ah, no, eso lo van a hacer. Pero todavía ese día, después del terremoto, agarré, me presenté en el Facebook, transmití, tuve muchísimas visualizaciones en el momento que me conecté para transmitir y les dije, se los advertí, somos 27 millones de personas en este hoyo. Y todos nos pusimos a pensar en el terremoto en la mañana. Nosotros lo generamos, nuestra mente lo generó. Pero aparte era porque ya sabía yo que había habido actividad solar. Entonces ya sabía yo que iba a venir algo. Así es que, bueno, pero ya qué podía yo hacer. Ya había ocurrido, ¿sí? Entonces ese día, ¡ay! Qué bonita fiesta me pasé. Qué bonita fiesta. Fue fabuloso. ¿Verdad, tocaya? ¿A poco no compartimos nuestra fiesta con todo el mundo? Sí. Con toda la ciudad. ¿Sí o no? Comenta, no te entiendo. Pues es que ese día Marta y yo cumplimos años. Ella es mayor que yo por 2 horas. 4. Ah, sí, 4. Ah, sí, que eres de la 1, ¿verdad? Yo soy de la 5. Yo sé Sí, jueves es que cierto. entres mi cumpleaños. ¿Mandé? El jueves que entres. 19 de septiembre, o sea, dentro de una semana tenemos festejo general en toda la ciudad. No, no es cierto. Sí, entonces, esta fenomenología no es otra cosa más que luz. La luz es nuestra materia prima, ¿ok? La semana que entra vamos a continuar con todo esto acerca de cómo se maneja la luz, cómo es que vamos a transferir la luz hacia nuestras manos, etcétera. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que se puede medir con la física cuántica? ¿Sí? Vamos a conocer un fenómeno, porque a la semana que entra nos metemos al revés, ya vimos el macrocosmos, ahora vamos hacia el microcosmos, ¿sí? Ahora vamos a entender lo que es el átomo, las partículas subatómicas y cómo es que éstas obedecen a las mismas leyes que el espacio exterior. Exactamente las mismas leyes. ¿Cómo es que las leyes de Newton no pueden trabajar con el ámbito subatómico? ¿Sí? No quedan, no funcionan. Ajá. Y eso es lo que funciona para que nuestras manos puedan transferir la luz. Le voy a parar porque les tengo que entregar sus manuales, ¿ok? ¿Tan tan?